Welcome to the second episode of Voices from the Stage, the podcast of the All About Reinventing Culture in Urban Places network. I am Elisa Filippi, the lead expert of the network, and today I'm happy to invite you on a short journey. From the Mediterranean coast to the Nervi Mountains, we are in the Mancomunidad de l'Horta Nord, a constellation of 10 municipalities in the north of Valencia, a territory shaped by traditions, strong community life, and new arrivals searching for a place to belong. For the first time in Voices from the Stage, we are joined today by a local political leader. Alicia Piqué, deputy mayor of Rafelbuñol. She is a journalist and an active voice within the Reinventing Culture in Urban Places network. In this conversation, we explore politics as a force for transformation, culture as a response to loneliness and social fragmentation, and creativity as something that happens together in music bands, associations, libraries, and public spaces. So, this is a story about living between the sea and the mountains, about heritage and change, about tradition and innovation, and about how culture can help reconnect people in everyday life. Y bienvenida. Eres la primera responsable política que nos acompaña en Voices from the Stage, el podcast de la red de Recap Orbac. Empezamos contigo. ¿Por qué decidiste entrar en política? ¿Y qué significa hoy ser concejala en Rafelbuñol, un municipio de unos 10.000 habitantes perteneciente a la Mancomunidad del Horta Nord? Te agradezco mucho que me des esa oportunidad. ¿Por qué entré en política? Porque entiendo la política como una fuerza transformadora. Yo dije entrar en política en mi municipio. Antes no me había planteado la acción política dentro de un partido. Decido entrar en política en mi municipio, porque es desde los ayuntamientos donde de verdad podemos ser ese agente transformador o impulsar el cambio. Y además tienes la satisfacción de que conoces a esas personas sobre las que provocas el cambio. Es muy interesante lo que dijiste, cómo el nivel local es lo más próximo a los ciudadanos. Entonces, y puedes mirar más concretamente en la transformación. Al igual que otros socios de la red de Recap, tu territorio se enfrenta a retos específicos relacionados con la fragmentación cultural, el aislamiento social. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales retos culturales y sociales en la zona actualmente? En la Mancomunidad del Horta Nord, para los que no lo sepan, es una asociación de 10 municipios. El total de habitantes seríamos unos 80.000 aproximadamente. Y hay municipios muy grandes o más grandes con una población superior a 20.000 y el más pequeño creo que son 500 o 600. Pero además tienen el hándicap de pertenecer al área metropolitana de la ciudad de Valencia. Entonces, ¿cómo podemos contribuir nosotros a paliar la soledad? Teniendo en cuenta que muchos de los habitantes son nuevos bienvenidos por la cercanía a la ciudad, si no queremos perder nuestra esencia, nuestro patrimonio, nuestros orígenes, tenemos que hacer un gran esfuerzo para conectar a esa población nueva, bienvenida, con los que hemos vivido toda la vida o que venimos de familias que han pertenecido toda la vida a esos municipios. Y ese reto con actividades sociales y culturales es mucho más fácil de paliar. Muchas gracias, Elisa. Hablando de retos culturales y sociales, en tu experiencia, ¿qué medidas concretas podrían tomar las ciudades, especialmente los municipios más pequeños y medianos,
para reducir la soledad y fortalecer los lazos comunitarios a través de la cultura y la creatividad. No sé si esto se puede extrapolar a otro tipo de municipios, pero en nuestro caso, en que tenemos unos municipios que tienen muchas asociaciones socioculturales. Tenemos asociaciones, las más prestigiosas, que son las sociedades musicales, pero también hay coros, hay grupos. ¿Cuántos son? En las sociedades musicales tenemos 9 de los 10 municipios y hay diversidad, hay algunas muy grandes y otras muy pequeñas. En el caso de Rafael Buñol, es una sociedad musical de casi 160 años de historia, pero con 400 socios. 400 socios, muchísimos. Y una gran escuela de formación de músicos con muchísimo más alumnado. No sabría decirte si son 600 o 400 también. Pero esa es una gran potencia socializadora. Pero además de esas, que son las más tradicionales o con mayor peso en todos los municipios, tenemos en muchos grupos que hacen teatro, son asociaciones, no son compañías, pero sí son grupos que se dedican a hacer teatro, a hacer danza, a aprender instrumentos tradicionales o canto tradicional. Otros que se agrupan para hacer exposiciones porque son pintores. Es decir, que hay mucha creatividad. Se me han olvidado los coros, también hay varios coros. Hay mucha actividad artística y mucha creatividad que necesita socializar o que necesita que la gente se encuentre. No es la creatividad vinculada a la tecnología, que es la que está invadiéndonos en los últimos años. En nuestro caso todavía tenemos ese tejido asociativo que pide juntarse y estar juntos para hacer la actividad sociocultural o cultural. Y creo que eso es una gran potencia y una gran ventaja a la hora de utilizar la cultura como elemento de reducción de la soledad. Es muy interesante porque esta forma de producción cultural que necesita de socialización. Entonces no es el individuo que produce. Solo y aislado. Dentro de la red de Recap, tu equipo está llevando a cabo una texting action, una acción de prueba. ¿Puedes contarnos en qué consiste y por qué elegiste esta acción en particular y qué esperas lograr con ella? Nosotros, nuestros municipios tienen mucha actividad cultural vinculada al tejido asociativo y luego tenemos también que el principal promotor de la cultura o de la actividad cultural suelen ser los ayuntamientos, no hay promotores privados. Entonces, teníamos por una parte los gestores culturales y bibliotecarias que producen actividades o promueven actividades y por otro el tejido asociativo. Se nos ocurrió que debíamos conectarlos y ponerlos a trabajar juntos. Para empezar a trabajar, convencimos a los gestores culturales de que era bueno saber qué hacen los otros municipios, conocer las actividades del resto y ponerlo todo en una única plataforma. Conocer mejor cómo trabaja el de al lado y parece sencillo, pero no lo habíamos hecho nunca. O sea, que la Mancomunidad del Horta Nord desarrolla, los municipios que pertenecen a la Mancomunidad del Horta Nord se habían asociado o se han asociado tradicionalmente para llevar a cabo proyectos sociales o de gestión de residuos, pero nunca se había hecho un proyecto cultural. Entonces utilizamos a los gestores culturales para poner en común las agendas de todos los municipios. Y ese ha sido el primer paso, construir una web que lleva detrás un trabajo de organización, construir una web en la que se vea toda la actividad cultural, en este caso la institucional, de cada ayuntamiento, el calendario de actividades durante, en principio, hasta diciembre. El siguiente paso debería ser incorporar a esa web
a toda la oferta cultural asociativa y que las asociaciones también muestren qué es lo que hacen, cómo lo hacen y cómo cualquier ciudadano que viva en ese entorno de la mancomunidad del Horta Nord pueda decidir en qué actividad participa. Los hacemos visibles, cualquier ciudadano o ciudadana puede acercarse a, a participar, a conocer cualquier actividad y nos ayuda a los programadores de actividades a conocer con quién podemos contar para hacer esas actividades, porque tenemos a todo el tejido asociativo o a todo el tejido cultural, porque no hablamos solo de asociaciones, también hay profesionales. A todo el tejido cultural lo tenemos mapeado, lo tenemos identificado en un mapa que también está en la web. En este caso, el deseo es que la tecnología te va a ayudar a mejorar social. Una pregunta rápida. Estamos hablando de proyectos europeos. Así que si tuvieras que describir Europa en 3 palabras, no más, 3 palabras, ¿cuáles serían? Y si pudieras cambiar una cosa en la Unión Europea a hoy, ¿qué sería? Para la primera parte de tu pregunta, igual me hacen falta 4, pero bueno, yo hablaría de civilización y patrimonio, hablaría de diálogo y de entendimiento y hablaría de conocimiento, que va vinculado a los otros 2 conceptos. O sea, los países europeos venimos de civilizaciones en algunos casos comunes, en algunos casos no tanto, y eso nos ha obligado, uno, a aportar todo lo que llevamos detrás, a que dialogue y a compartir todo ese conocimiento para construir un espacio común. ¿Qué cambiaría? No lo puedo cambiar y además puede ser incluso políticamente incorrecta. Porque para mí la principal amenaza de la construcción europea actualmente son esas personas que no creyendo en la comunidad europea están presentes en las instituciones, están presentes en el Parlamento y en las instituciones porque sus países están representados y la gente les ha votado, pero no creen en Europa. Y entonces no puedes tener a alguien trabajando contigo que no quiere trabajar contigo o que no cree en el proyecto europeo. Y además, entre sus programas electorales ha abanderado que su objetivo es salirse de la Unión Europea. Entonces, para mí esa es la principal amenaza. Y en tu perspectiva, una red como la que de Urbact puede ayudar en esta perspectiva, en el construir un sentimiento europeo. Obviamente, yo creo que sí, la red Urbac y otros tantísimos proyectos europeos. La mayoría de proyectos europeos por aquello de sentarnos juntos a construir, a dialogar. Muchos proyectos europeos la gente piensa que Europa nos da dinero, Europa nos aporta parte de la financiación, pero lo que realmente nos aporta es nos sienta juntos a muchas personas diversas a pensar y nos incita a cambiar las cosas. O sea, con ese poco dinero, que tampoco es una gran maravilla, lo que hacen los proyectos europeos es promover el cambio. Y promover el cambio conjuntamente con otras personas que ni son de tu país, ni tienen el mismo contexto, pero seguramente tienen problemas similares. Y pensando todos juntos podemos transformar las cosas. Gracias, Alice. Por último, si pudieras llevar a nuestros oyentes a dar un paseo por la Mancomunidad del Horta Norte, ahora mismo, para sentir el espíritu del proyecto, ¿a dónde nos llevarías? Pues como el proyecto RECAP agrupa 10 municipios, creo que lo mejor sería utilizar un dron, y utilizamos la tecnología y navegamos por el aire desde la playa, desde el mar, hasta las montañas que tenemos cercanas. Nosotros estamos enmarcados en la costa mediterránea y el final de la Sierra Calderona, que es nuestra frontera natural montañosa. Ya tenemos la montaña, tenemos el mar y luego un viaje o de norte a sur o de sur a norte, donde percibiríamos que la naturaleza todavía está presente en nuestros municipios,
que estamos rodeados de campos de naranjos, pero tenemos grandes equipamientos culturales importantes y grandes que son visitables, como es la Cartuja que tuviste cuando estuviste allí, el monasterio. En Albalá tenemos un castillo, bueno, es un castillo, es una casa que parece una fortaleza. En Rafael Buñol tenemos restos de una línea de defensa de la ciudad de la Guerra Civil, es decir, que tenemos mucho patrimonio, tenemos naturaleza y vivimos entre el mar y la montaña. Y yo creo que esa diversidad y además que haya municipios grandes y municipios más pequeños, esa diversidad de naturaleza y diversidad de poblaciones es también muy urba. Es muy preciosa también. Y la última cuestión, solo por diversión, ¿qué película o banda sonora deberíamos poner para captar la esencia de Rafael Buñol y de la Horta Norte? Pues lo tengo fácil y difícil. O te voy a dar dos opciones. La opción más sencilla y de reconocimiento patrimonial es la mención que he hecho antes a las sociedades musicales. Nosotros, los pueblos de la Mancomunitat del Horta Nord, somos pueblos de música y con casas llenas de músicos que acompañan cualquier festividad, conciertos dentro de nuestros auditorios o nuestras casas de la cultura, pero sobre todo presencia en la calle cuando es fiesta. Y cualquier música que interpretan las bandas por la calle sería la banda sonora de nuestras vidas. Pero quiero hacer también, eso podría ser lo más académico, pero como hay tantos músicos y tanta música en todos los pueblos, de vez en cuando aparecen músicos que se alejan de la academia o que incluso son creativos sin pasar por la academia. Y en nuestro caso yo quiero poner en valor a un músico de Rafael Buñol, de mi municipio, que en los años 70 editó y publicó uno de los primeros discos que se publicaba en valenciano, en nuestra lengua materna, pues eso, en los años 70, uniendo el pop y la psicodelia, hizo un disco maravilloso que se llama Brossa d'Air, que todavía hoy es referente para muchos músicos que se alejan de esa parte tan académica que son las sociedades musicales o los conservatorios. Muchas gracias, Alicia. Gracias, Elisa, gracias a ti, gracias al proyecto RECAP y a esta oportunidad que nos das de contar cómo lo hemos hecho en Horta Nord. Y un olvido que no he dicho antes, el músico del que hablaba y que había editado el Brossa d'Air se llama Guarda.